En este video les voy a explicar en qué consiste la estructura del informe final. Se recuerdan que eso está en la unidad número 3, que se llama el método científico experimental. Entonces, en esa unidad, luego de haber visto la parte teórica, va a aparecer o aparece un apartado que habla sobre los métodos del método científico experimental, que es lo que ustedes han realizado prácticamente en los laboratorios. Y aquí aparece la explicación completa de cada uno de estos pasos, que se han resuelto, como les digo, como prácticas de laboratorio entre el 3 y el 8. Luego aparece en el apartado 3.4.7 la elaboración del informe. Acá se menciona la estructura. Debe llevar un título, una introducción y resumen, definición del problema e hipótesis, todo el procedimiento experimental, los resultados y las conclusiones. Entonces, aquí aparece cada uno de los apartados que incluye lo del título. Aquí aparece la propuesta de una carátula que debe ser completada, que sería la carátula formal, digamos, de los trabajos que se hacen en la universidad. Deben incluir entonces el título del tema, el nombre de los autores, que en este caso irían siempre por orden alfabético de los apellidos. Lo de la firma en este caso se omitiría por ser un informe digital. La asignatura, el instructor, la fecha de presentación que sería para el miércoles 23 de julio de 2020. Luego entonces va a aparecer un índice general del trabajo que va a contener el enlace, digamos, el vínculo hacia las páginas del contenido como tal. Luego van a desarrollar una introducción y un resumen. Entonces van a hacer una introducción del trabajo, una introducción que es el preámbulo, y luego un resumen que la introducción, digamos, tendría una página de contenido y el resumen debe tener también entre media página más o menos y una página. Y son de manera independiente. Una cosa es la introducción y otra es el resumen como tal. Porque aquí se tiene que hablar de los objetivos del trabajo y cuáles son los resultados que se han obtenido. En cambio, en la introducción no lleva esa parte. Luego la definición del problema sería la redacción del problema como tal que ustedes tienen. En esta parte de la definición del problema deben considerar que en el apartado de definición del problema lo primero que van a colocar es la introducción teórica que ustedes investigaron y que luego han mejorado de alguna manera. Entonces, como dice aquí que hay que colocar las ideas vigentes, los modelos aplicables, eso se refiere a toda esa parte teórica que ustedes ya averiguaron. Y en la parte final de este apartado, sí van a colocar la definición de su problema de investigación como tal, que es lo que ustedes presentaron en el laboratorio 3. De igual manera, en esta parte de la definición del problema van a presentar la hipótesis de trabajo como tal, es decir, todo lo que tenga que ver con la parte problemática, la parte teórica, el problema como tal como enunciado y luego la solución que usted le da a ese problema que sería la hipótesis. Luego está la parte del procedimiento experimental, que esto es prácticamente lo que corresponde con el laboratorio número 5, o sea, aquí iría lo que corresponde al laboratorio 3 y 4, acá lo que va en el laboratorio 5, en el sentido de los componentes, los procedimientos, los primeros resultados experimentales, qué correcciones se le hicieron. Esto iría en este apartado de procedimiento experimental. Luego, en la parte de los resultados, aquí van a tener que presentar los métodos que se aplicaron para compararse al final si la hipótesis que ustedes realizaron se valida o no. Entonces, en estos resultados serían que luego de haber aplicado los métodos cuadrados, el procedimiento, mejor dicho aquí, de los métodos del análisis de métodos cuadrados, que incluye los diagramas de dispersión y curvas de aproximación. Dice que si los números obtenidos son resultados de diversas operaciones matemáticas o estadísticas, entonces tienen que poner qué pasos llegaron para su obtención. Eso es precisamente lo que ustedes han hecho en el laboratorio número 7. Esta es la parte del laboratorio número 7. Y las conclusiones deben estar de acuerdo a la pregunta planteada. En el caso de aprobar o no la hipótesis o de validar la hipótesis o no. Y dice que se debe expresar cualquier comentario que juzgue conveniente. Entonces ustedes van a sacar conclusiones del lado de los resultados, si valida o no la hipótesis, cuál ecuación de regresión es la mejor. Y por otro lado pueden sacar conclusiones del lado metodológico. ¿Cuál metodología fue la mejor? ¿Qué correcciones se hacen? Y luego hay un apartado extra que son en esta misma parte, que serían las recomendaciones. Usted propone
recomendaciones sobre todo del lado metodológico, qué es lo que se debería hacer para mejorar los resultados, mejor en el procedimiento, en la toma de datos, en los instrumentos, etcétera. Entonces ese apartado va a ir ahí, conclusiones, y luego van a aparecer las recomendaciones. Y de manera adicional ustedes van a agregar los apéndices o anexos. Esto aparece como sinónimo, pero en realidad no lo es. Ustedes van a agregar apéndices en el sentido que son algo extra de su trabajo. ¿Qué es lo que van a agregar esencialmente para este trabajo como tal? Van a agregar en el orden la hoja de trabajo de de todos los laboratorios. Eso incluye, bueno, hay una cosa que queda pendiente en el procedimiento, y es que aquí van a agregar fotografías de la evidencia de lo que ustedes hicieron, fotografías de pasos específicos que aplicaron, pero en los anexos o en los apéndices ustedes pueden agregar de manera, en uno de sus anexos, fotografías adicionales del procedimiento que ustedes hicieron o de los datos concretos de las pruebas y qué mejoras le aplicaron a su trabajo como tal. Entonces, aquí lo que van a agregar es la hoja íntegra, digamos, de la hoja de trabajo de cada uno de los laboratorios, del laboratorio 3, 4, 5, 6 y 7 y 8, que era uno solo. También van a ir agregados como un anexo. Recuerden que la otra parte ya tiene esta estructura en donde no van todos los componentes del laboratorio, sino que ciertas partes. Y finalmente va a aparecer la bibliografía que ustedes han retomado, sobre todo por la parte en el laboratorio 3, que hicieron una recopilación bibliográfica, entonces tienen que agregar aquí la bibliografía como tal. Y aquí les sugiere una manera específica de poder trabajar, ¿verdad? Entonces, ya lo demás son las normas que hemos visto antes, que se refieren a usar papel con tamaño carta. Bueno, como este es un informe digital, solo va a ser digitado en computadora. Salvo los anexos, ¿verdad? Algún anexo puede ser una fotografía de algo que puede haber quedado de manera íntegra con los datos sin haberse digitalizado, pero el documento, el cuerpo del trabajo sí va a ser digitalizado como tal. Entonces, bueno, sí, cuando agreguen anexos, cuadros, gráficos, esquemas, tienen que ponerle nombre y una descripción de lo que representa. Y lo otro ya es una cuestión de la redacción del verbo, hay que hacerlo en tercera persona del singular o tercero del plural, sin hacer un enfoque personal. No tiene que decir yo hice esto, hicimos esto, sino se hizo, se realizó esto o lo otro. Entonces, esta es la estructura del documento, está dado por esta parte, que sería el apartado 3.4.7.2, que es la descripción de las partes del informe. Lo que no esté ahí lo va a mandar usted directamente a los anexos o a los apéndices, ¿verdad? Aquí va a agregar cualquier otra información que sea necesario. Por ejemplo, en el laboratorio número 4 hay una serie extra de datos que tiene que ver con el alcance de las variables, la precisión. Eso no necesariamente se escribe directamente en la parte de la definición del problema, aunque en términos de redacción lo puede agregar ahí, pero no como apartados como totalmente independientes. Se recuerdan que en el laboratorio aparecen como puntos separados, ¿verdad? Una cosa es independiente de la otra, y aquí tendrían que ser párrafos que estén narrando, o la redacción tiene que ser como de esta forma, como narraciones de lo que se le está pidiendo. Entonces aquí iría reiterando la parte bibliográfica, el planteamiento del problema y la hipótesis que usted plantea como tal. El procedimiento experimental, todo el análisis estadístico que aplicó, desde diagramas de dispersión, curvas de aproximación, los 3 análisis que se hicieron, y después entonces ya en las conclusiones va a decir cuál es el mejor, basado en el valor de R, por ejemplo. Y luego las recomendaciones y todo lo demás, como les decía, va a ir en anexos. Todos los laboratorios 3, 4, 5, 6 y 7. El 8 no, porque el 8 son las propias conclusiones, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7 irían en anexos. O sea, ese detalle completito de principio a fin de todo lo que implicaba cada laboratorio va a estar allá. Va a estar ahí en los anexos. Y la bibliografía como tal. Y con eso terminaría, digamos, el informe del trabajo que va a entregar este miércoles 22 de julio de 2020.